Y ahora estamos en comunicación con el amigo Rodolfo Pastore. Rodolfo es economista, es, si mal no googleé, el director del Departamento de Economía y Administración de la Universidad de Quilmes y es un tipo especialista en la economía social y solidaria que se la pasa dando charlas, vino a San Juan, es un amigo entrañable de nuestro querido amigo Pablo Padín y a él saludo. ¿Qué tal? Rodolfo Pastore, Germán Montoya, Matías Flores y Miguel Ambas te saludamos desde Radio Comunitaria La Lechuza. Oh, 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 oh. ¿Tiene activado el micrófono? Pasa que, bueno, acá estamos saliendo. Acá estamos saliendo. A ver, a ver. Hola Rodolfo, te estamos llamando, queremos jugar. No, no se escucha. ¿Hay algún problema con el audio Claro, de él? tengo el video bien, se ve, pero no se escucha él. A ver, vamos a tratar de solucionarlo. Ah, sí, Mien- estoy hablando, me dice, sí, sí, lo estaba viendo. El tema es que no... A ver. Tranquilo, esas Sí, sí, cosas pasan. sí, sí. No sé si es el micrófono que no funciona. Ahí está, a ver. A ver, ahí sí. A ver, algo tocaste y se escuchó un monosílabo, se escuchó. Hola. Hola, ahí sí, ahí sí. Bueno, perfecto. Estas, Menos mal. por más que estemos ya medio entrenados, estas cosas pasan, Rodolfo. ¿Cómo andás? Bien, bien, muy bien. Acá, gracias por el llamado, un saludo para todos ustedes y también para la audiencia. Siempre es Rodolfo, lindo charlar con las y los sanjuaninos. Rodolfo, la economía social y solidaria es un sector que nosotros conocemos muy bien, las radios comunitarias, las radios de Farco, nos sentimos en algún punto parte y todo el sector de la economía social y solidaria nos tiene a las radios comunitarias como un vector para poder hacer conocer sus problemáticas, sus reivindicaciones, sus proyectos. La primera pregunta tiene que ver con que nos ayudes, si podés, sucintamente a definir de qué hablamos cuando hablamos de economía popular y solidaria. Bueno, sin duda es una gran cuestión la pregunta, porque da cuenta de un proceso en plena construcción, en plena expansión, que tienen múltiples facetas y múltiples formas de entenderlo, y en ese sentido es una construcción social, digamos, ¿no? Pero básicamente es otra forma de hacer economía, otra forma de hacer economía que ha estado y sigue estando lamentablemente bastante estigmatizada o desconocida por los discursos hegemónicos, obviamente, pero por gran parte de quienes repiten esos discursos hegemónicos. Pero podríamos decir que cuando se habla de economía, en general se entiende desde un punto de vista del sentido común y lamentablemente desde ciertas corrientes económicas exclusivamente a la economía que hace el capital, o sea, la economía que está orientada por una finalidad de ganancia, ¿no? Y por la acumulación del capital. Obviamente eso es importante en nuestras sociedades y no todo es lo mismo, las grandes empresas transnacionales no son lo mismo que las pymes en los territorios, etcétera. Pero bueno, hay una economía que está orientada fundamentalmente por esa finalidad. Pero quienes venimos del campo nacional popular, democrático, etcétera, reconocemos que no es solo eso la economía, que también hay otras formas de hacer economía y la noción, por ejemplo, de economía mixta es una noción que vino a dar cuenta ya desde hace muchas décadas en el pensamiento económico que nuestras sociedades, además de tener esa economía vinculada a las empresas que tienen finalidad lucrativa, las economías mixtas reconocen el Estado como un actor clave en cualquier sociedad, aún para estos libertarios que están hoy en el gobierno, justamente a través del Estado lo que impulsan son políticas que favorecen a los grandes poderes económicos, ¿no? No es que el Estado desapareció, lo que hacen es reconvertir el Estado en función de grandes intereses económicos, pero el Estado es un actor clave en lo económico y en las regulaciones, etcétera,
pero también se reconoce en el pensamiento económico convencional las familias, o sea, las personas y las familias que hacemos economía, ¿no? Bueno, y ahí queda el cuento, digamos. Y la verdad que ese cuento, dicho así, no es que sea, no tenga una parte de verdad, pero oculta muchas veces más lo que aclara, digamos, ¿no? Y para aclarar, bueno, podemos decir que desde ya no solamente las personas y las familias hacemos economía para satisfacer necesidades y la hacemos en nuestro ámbito doméstico, algo que han reivindicado mucho las economistas feministas, digamos, ¿no? Dando cuenta que toda la otra economía no existiría si no tuviéramos esa economía que hacemos todos los días en nuestros hogares y que está muchas veces invisibilizado, con trabajo no remunerado y al mismo tiempo desigualmente distribuido entre hombres y mujeres, entonces eso lo rescato mucho. Pero además hacemos economía en el barrio, hacemos economía en las comunidades, hacemos economía con finalidades que no son finalidades de acumulación de ganancias, que son otro tipo de finalidades, como lo hacemos en las cooperativas, en las radios comunitarias, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, a todo ese gran ámbito muy diverso, muy heterogéneo, que le hemos ido puesto adjetivos, por ejemplo, en los primeros años de este siglo, aquí en Argentina hablábamos de economía social solamente, ¿no? Y las políticas se referían a economía social, y eso fue un gran salto para salir de la idea exclusivamente del microemprendimiento, ¿no? Como única forma. Pero después empezamos a hablar de economía social y solidaria, desde hace mucho tiempo atrás en nuestras comunidades se hablaba de economías comunitarias, y de hace unas décadas particularmente volvemos a poner en vigencia una noción muy clave como es la economía popular. Digo, bueno, ese heterogéneo mundo de hacer economías con finalidades sociales, podríamos decir hacer economía para la sostenibilidad de la vida, ¿no? Para la reproducción ampliada de la vida, como dicen muchas autoras, muchos autores. Bueno, a ese conjunto de economías que existen, que están muy presentes, que la mayoría de las personas la hacemos por eso, es lo que ese término de economía social, solidaria, popular, comunitaria, viene a buscar dar cuenta, y ahí hay, por lo tanto, desde mi punto de vista, tres dimensiones claves para estos debates. Una dimensión es las realidades empíricas, ¿no? O sea, que esto existe, que esto está presente, que cada vez es más importante en las vidas cotidianas y en la forma de organizar el trabajo, la producción, la distribución, el consumo, etcétera. Y a eso yo le llamo la dimensión empírica. Hay distintas trayectorias en esa dimensión empírica. Ujú. No es lo mismo una cooperativa de servicio que una organización comunitaria en un barrio, pero todas son formas de organizar la economía con finalidades y con formas de gestión, podemos decir, no capitalistas. Pero esa dimensión empírica es muy importante, pero a esas dos se suman otras, que son la dimensión simbólica, o sea, los debates, tanto culturales, conceptuales, comunicacionales, sobre qué es la economía, de qué estamos hablando cuando hablamos de economía. Y es muy importante porque, bueno, los seres humanos, digamos, la significación es fundamental para la propia construcción de las realidades, y los medios de comunitario y las radios comunitarias son muy, muy significativos en eso, porque tenemos una disputa hegemónica. Y la tercera dimensión es la dimensión propiamente política. ¿Para qué está esta economía en una sociedad? ¿Qué proyecto de sociedad queremos? ¿Qué proyecto de país queremos? ¿Qué proyectos de economía queremos? ¿No? Esas tres dimensiones, la dimensión empírica, la dimensión simbólica y la dimensión política, desde mi punto de vista, constituyen este campo complejo, diverso, pero muy significativo de las economías populares, sociales, solidarias, comunitarias. Rodolfo, hace un tiempo, mientras hablabas, me acordaba, hace un tiempo el Foro Argentino de Radios Comunitarias produjo una cantidad de programas unitarios. ¿Cómo se llamaba? Algo de debates del campo popular o algo así, en donde buscaban los compañeros que estaban al frente de esto, que eran los compañeros de La Pampa y compañeros de Córdoba, de Radio Kermés y de Radio La Ranchada, dos enormes proyectos comunicacionales emblemáticos del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Buscábamos debatir, y me acuerdo que había, no me acuerdo quiénes eran los protagonistas, había una compañera del MTE y había un compañero del movimiento sindical con apreciaciones disímiles acerca de
lo que significa la economía popular. Lo digo en forma muy exagerada para que se entienda de qué estoy hablando y poniéndole todas las comillas del caso. La compañera del MTE que hablaba de un motor de desarrollo, de un motor de inclusión, de un proyecto político, de la posibilidad de hacer economía y de repartir ganancias de una manera solidaria y no al servicio de un patrón que acumula desmedidamente capital parasitario, etcétera, etcétera. Y del otro lado, el compañero sindicalista, también compañero, digamos, no era Billy Gates ni Elon Musk, diciendo que en realidad este sector es un sector que tiene que ver con una coyuntura, pero que nosotros no podemos andar pensando en que la salida a la crisis capitalista es una cooperativa de cartoneros o lo que se pueda generar en una cooperativa de compañeros que hacen dulces o que tienen una pequeña fábrica textil, y que lo que tenemos que hacer es reactivar el capitalismo, abrir las fábricas y, para decirlo en cristiano, dejar de boludear, digamos. ¿Cómo te parás vos en medio de este debate? En primer lugar, reconocer la importancia del debate en el campo popular, digamos, ¿no? Creo que eso es un primer punto de importancia, no desmerecer ni estigmatizar el debate y las posiciones, ¿no? Eso me parece un primer punto, porque creo que falta debate en el campo popular sobre estas cuestiones, y un debate que ponga el acento, obviamente, en un eje clave que tiene que ver con la transformación, digamos, ¿no? Con procesos de transformación genuinos, digamos, ¿no? Y en ese plano, estas distintas posiciones, yo creo que antes que verla como posiciones antagónicas dentro del campo popular, hay que verla como distintas miradas posicionadas a partir de una trayectoria y una historia que cuentan distintas cosas, ¿no? Yo creo que hay una mirada en el campo popular muy vinculada a un capitalismo de mitad del siglo XX, donde teníamos sociedades en ese capitalismo construidas en torno al trabajo industrial asalariado, que integraban socialmente en ese trabajo y que, por lo tanto, la lucha vinculada a las organizaciones sindicales de los trabajadores asalariados por sus derechos y por sus intereses, no por sus reivindicaciones, conjuntamente con eso, organizado políticamente en movimientos populares o en movimientos más transformadores, según el contexto histórico y demás, que pusieran en vigencia un proyecto político y de Estado para impulsar esa construcción organizativa de los trabajadores asalariados en búsqueda de sus derechos y dialogara con el capital, bueno, es parte de una etapa histórica fundamental que tiene que ver con los años de posguerra, particularmente de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo su apogeo hasta fin del siglo XX, un poco antes, digamos, se puede decir, que sigue estando presente esas modalidades y que sigue, digamos, sigue generando las mejores expectativas desde el punto de vista de trabajo. Cualquier persona en nuestras sociedades quiere tener un trabajo asalariado, con derechos, y vinculado, digamos, a ingresos que mensualmente pueda garantizarse, y que además de eso, bueno, tenga una organización de trabajadores que lo defienda y un Estado que garantice esos derechos, ¿no? No es una agenda esa que sea una agenda, desde mi punto de vista, exclusivamente del pasado. Lo que digo es que en las sociedades contemporáneas, en el mundo global que estamos viviendo, en un capitalismo financiarizado y extractivista como el que estamos teniendo, y que acumula a nivel en el tercer mundo por desposesión, y en las disputas geopolíticas globales que se están dando, esa agenda no es una agenda que pueda, digamos, constituir la agenda exclusiva o mayoritaria para muchísimas poblaciones, particularmente del tercer mundo, en el mundo rural y en el mundo urbano, que tienen que generarse otras formas de construcción de trabajo, producción, satisfacción de necesidades y acceso
a satisfactores que no van por el lado de participar como trabajador dependiente de empresas capitalistas, Hay un ¿no? tipo, perdón que meta la cuchara, hay un tipo muy mediático, un dirigente político, muy instalado, que es Guillermo Moreno, que cada vez que se habla de estas cosas, dice, haciendo ese personaje que hace él, bastante gracioso para algunos, bueno, esas son boludeces, no podemos andar ofreciéndole a la gente la salida cooperativa y la salida social. La gente lo que quiere es volver a la fábrica, volver al sindicato, déjense de joder. La Argentina va a salir del pozo volviendo a abrir las fábricas, industrializándose, reactivando el mercado interno. ¿Quién puede estar en contra de eso? Y del otro lado, muchas veces algunos panelistas del programa del cual es el habitué en C5N, como por ejemplo el Pitu Salvatierra, le contestan: flaco, te quedaste en la historia, hoy las fábricas cada vez tienen más robots, más computadoras, no hay ningún proceso capitalista que pueda garantizar hoy en la Argentina pleno empleo. Si no pensamos diferentes formas de organización, estamos al horno con papas. Claro. Bueno, esa es parte de la cuestión, parte del asunto, ¿no? Yo creo que ahí el gran punto, me parece, es cómo construir otras perspectivas, otros imaginarios, otras propuestas, que sin dejar de lado la necesidad de, digamos, de procesos sostenidos de industrialización en nuestro país, de impulsar el entramado de pequeñas y medianas empresas, particularmente nacionales, generación de mercado interno, etcétera, reconozcan nuevas realidades y proyecten esas nuevas realidades con potencia económica. Me parece que ahí es uno de los puntos, porque lo que creo que yendo a la otra perspectiva, que es la que a mí me convoca, digamos, ¿no? Por eso hablar de economía popular, social y solidaria, creo que ahí tenemos una serie de caminos recorridos y también cuestiones que discutir y debatir para ver por qué estos imaginarios que quedan anclados en realidades que, así como son planteados, desconocen mayorías sociales, ¿por qué siguen teniendo cierta vigencia? ¿No? Me parece que ahí hay un punto fundamental que tiene que ver, bueno, con qué imaginarios y qué discursos construimos para estas economías que están presentes. Sin duda, sí. Perdóname, una idea nada más que para terminar. Sí. Sin duda, el neoliberalismo constituye un discurso que es un discurso convocante, que es el discurso del emprendedorismo. Es el discurso, de alguna forma, que le da un sentido falaz, pero finalmente un sentido de potencia a los sujetos que están en ese mundo del trabajo. ¿Por qué falaz? ¿Por qué falaz? Falaz es lamentablemente, mentiroso. ¿Por qué? cuesta construir ese otro discurso que tenga esa capacidad de convocatoria y prácticas que lo lleven adelante, ¿no? ¿Por qué falaz? A ver, a mí me interesa eso porque venimos hablando en la radio y es bueno que vos nos ayudes a ordenar un poco las ideas. ¿Por qué falaz esto del emprendedurismo? ¿Por qué es una trampa esta idea del emprendedor? Primero que, digamos, hay una diferencia entre el desarrollo de capacidades emprendedoras, capacidad de iniciativa de las personas. Yo creo que eso es algo muy importante. Nosotros hace casi 20 años constituimos un proyecto en la universidad desde el cual desarrollamos todas estas actividades de vinculación con estas economías que se llaman Construyendo Redes Emprendedoras en Economía Social. O sea, yo no discuto la noción de emprender y emprendimiento en sí. Lo que discuto es la ideología del emprendedorismo. La ideología del emprendedorismo es una ideología que se constituye ya a fines del siglo XX con la falacia de que podemos ser empresarios de nosotros mismos, ¿no? Esa idea de que podemos ser empresarios nosotros mismos, que cada uno puede ganarse su propia posibilidad de desarrollo personal y para los suyos a partir de tener ciertas capacidades de creatividad, de esfuerzo, de vocación, etcétera, y que eso no tiene que ver con condiciones estructurales, sino con la motivación de los sujetos, y que además, si eso está presente, finalmente el Estado es un obstáculo para esa capacidad
de las y los emprendedores, y se toman como modelo figuras que son emblemáticas, que se genera un fetichismo, digamos, como las grandes figuras que crecieron de este capitalismo cognitivo y de plataformas, ¿no? En definitiva, la ideología del Rappi. Sí, pero es como la falacia, ¿cuál es? Es que el Rappi pueda convertirse en Elon Musk, que el Rappi se pueda convertirse en Bill Gates, ¿viste? Esa es la falacia. O sea, la falacia es una ideología en ese sentido, en términos que oculta las condiciones estructurales en que los sujetos que realizan un trabajo precarizado y que ese trabajo precarizado implica explotación desmedida, implica relaciones de explotación y de subordinación, no se reconocen a sí mismos como sujetos trabajadores, sino que tienen una aspiración, que es una aspiración falaz en el sentido de que la mayoría de personas que están precarizadas no van a lograr esa posibilidad de convertirse en un gran emprendedor del mundo, como lo que nombré. Ahora, esa falacia, como gran parte de los discursos hegemónicos, se apropia de un núcleo de verdad. Hay un núcleo de verdad en eso. Y ese núcleo de verdad es que efectivamente el mundo del trabajo asalariado, tal cual se pinta en los relatos del trabajo industrial, etcétera, para las mayorías populares y sobre todo para los jóvenes no existe. Y lo que hoy existe es que te tenés que salir a ganar la vida andando en bicicleta o teniendo una moto o teniendo un Uber o lo que sea, como una de las formas. Hay otras muchas formas, pero te tenés que ganar la vida y va a depender de cuánto labures, de cuánto le pongas, de qué capacidades tengas para inventarte formas que te permitan tener mejores ingresos, etcétera. Entonces, ahí hay un núcleo de verdad. Y ese núcleo de verdad es que los trabajadores en esa precarización, en esas formas de subordinación y demás, encuentran una forma de ganarse la vida. Y en ese sentido, las personas somos muy prácticas, digamos, ¿no? Y lo necesitamos ser, porque eso hace a la reproducción material de nuestras vidas, de nuestras familias, etc. Yo creo que falta un discurso contrahegemónico que dé un sentido de proyección y de potencia a esas realidades que tenemos. Rodolfo, para ir terminando, ¿qué pasa en la academia? Yo me imagino esto. Los pibes y las pibas hacen un esfuerzo enorme para ir a estudiar en la universidad. Algunos estudian en las áreas económicas, para economistas, contadores, administración de empresas, el mundillo de los números y la economía. Sus familias hacen un esfuerzo enorme. Con el imaginario de que el pibe y la piba egresen y se conviertan en ejecutivos de empresas, tipos al servicio del gran capital, en grandes empresas, que ganen un montón de guita. Obviamente, ¿quién no quiere ganar un montón de guita? Y de pronto aparecen personajes como vos y como tantos otros y otras, docentes, especialistas, investigadores, economistas, que plantean otra historia. ¿Y qué pasa cuando ustedes en las materias que dan se encuentran con estos pibes y estas pibas y con las expectativas de estudiar esa economía que está instaurada, que está constituida como la única posible? Los pibes son receptivos, dicen, ¿para qué mierda me meto a estudiar esto si yo vine a otra cosa? ¿Qué pasa en el mundo de las universidades? Bueno, está bueno hablar en plural, ¿viste? Porque, digamos, hoy el estudiantado es muy diverso, en primer lugar, ¿eh? En primer lugar. Las universidades son muy diversas. Pero, primera cuestión que quisiera decir en este contexto, la defensa de la universidad pública, ¿no? Porque es justamente uno de los derechos por los cuales quieren venir, porque la universidad pública en nuestro país, con todas las cosas a modificar, a reformular, sin duda, es una de las instituciones valoradas por nuestra sociedad por distintas razones, y particularmente por lo que representa en cuanto a imaginario y a práctica de ascenso social, pero también de garantía de derecho, y de esa garantía de derechos llevada para sujetos que tradicionalmente estuvieron en la historia de la universidad excluidos de la universidad, ¿no? Las universidades que tuvimos hasta mitad del siglo XX eran universidades elitistas. Ayer cumplimos los 75 años de la gratuidad de la enseñanza, del no arancelamiento, digamos, lo festejamos
lo conmemoramos más que lo festejamos, no estamos de festejo, estamos de lucha, la noche del jueves, en la noche de las universidades, poniendo en vigencia que ese derecho está más vigente que nunca. Entonces, primera cuestión que quiero decir, hay distintos públicos en las universidades hoy que estudian, ¿no? Hay un público que es el estudiantado de clases medias juveniles, ese es un público importante, pero hay distintas compañías que estudian. Nosotros, por ejemplo, tenemos una tecnicatura y distintos diplomas de extensión en economía social que estudian las compañías de los barrios. Entonces, no es lo mismo, digamos, cuando el 2/3 de quienes estudian nuestras carreras en economía social y solidaria son mujeres, adultas, un promedio de edad de 40 y pico de años, madres de familia, de sectores populares, trabajadoras, jefas de hogar en muchos casos. Entonces, hay una diversidad, ¿no? Entonces, esa es la primera cuestión. En el caso de las universidades del conurbano, donde estamos nosotros, sin que sea exclusivamente este grupo, pero tenemos aproximadamente entre el 70 y el 90% de primera generación universitaria, ¿no? Wow. Ahora, en muchos jóvenes, efectivamente, digamos, la expectativa es poder convertirse en un profesional, particularmente en las carreras de economía, administración que yo dirijo, convertirse en un profesional para poder tener ascenso social y para poder tener un mejoramiento en las condiciones de inserción laboral y desarrollo profesional. Ahí me parece a mí que además de esta construcción que venimos haciendo en las universidades, de poner en debate desde una perspectiva crítica, bueno, lo que pasa en nuestras economías, lo que pasa en nuestras realidades, mostrar un mundo económico mucho más diverso de lo que el discurso hegemónico muestra, mostrar que hay distintos tipos de empresas, también hay pequeñas y medianas empresas familiares y son parte central de nuestro territorio. La mayoría de nuestros estudiantes de estas carreras después terminan en pymes, digamos, no terminan en grandes empresas, son muy pocos los que terminan en grandes empresas, más allá que algunos lo hagan y bienvenido sea. Mostrar que esta otra realidad existe y generar también un sentido para esta otra realidad, para las economías comunitarias, para las economías populares, para las economías cooperativas, que no solamente es una realidad, sino que tiene una potencia, y mostrar ejemplos concretos que están sucediendo de que esa potencia productiva, esa potencia económica es vigente. Ustedes en Córdoba tienen experiencias muy ustedes en San Juan tienen experiencias muy significativas, como lo existen en muchas provincias, por ejemplo también en Córdoba y otras provincias, ¿no? Son experiencias territoriales que vienen construyendo otras formas de hacer economía muy significativas. Eso hay que ponerlo en visibilidad, porque el discurso hegemónico lo primero que hace es, en su condición de deslegitimar, es desconocer, invisibilizar. Ese es el primer elemento de los discursos hegemónicos. Y el segundo, estigmatizar. Cuando ya no lo puede desconocer, cuando no lo puede invisibilizar, lo deslegitima. Entonces lo que hay que hacer es mostrar desde experiencia. Yo te digo, en los cursos que yo doy, fuera de la tecnicatura en economía social, los cursos introductorios que doy para estudiantes de otras carreras, porque me gusta dar esos cursos, si bien en toda la parte de debate crítico y demás es muy importante lo que eso significa, porque, bueno, se ponen en cuestión muchas cosas, la parte más importante de una materia que se llama teoría y práctica en economía social es cuando los actores vienen y cuando vamos a visitar experiencias de economía social. Ahí la transformación es impresionante porque tenemos un acervo muy importante de jóvenes que quieren, obviamente, vivir mejor, pero que también quieren ese vivir mejor en sus condiciones futuras, económicas, profesionales, hacerlo en relaciones más humanas, en reconocimiento también de empatía de lo que sucede en muchas compañeras y compañeros de nuestros territorios, nuestros barrios. Entonces lo mejor es eso, lo mejor es cuando las empresas recuperadas cuentan sus experiencias, cuando los programas de mercados solidarios o de microcrédito cuentan sus experiencias, cuando las radios comunitarias cuentan sus experiencias, cuando se ve toda esa trayectoria de lucha, de organización, y se ve también esa potencia, ¿no? Creo que hay que trabajar mucho en esa dirección. Rodolfo, justamente con eso, con lo último que decís, te habla Matías, buen día. Matías, buen día. Hay una cuestión acá con respecto a la universidad y territorios que hace bastante tiempo que hay un cuestionamiento fuerte con respecto a qué función hace la universidad en el territorio. Vos me estás dando que hay algunas experiencias, pero sí es cierto que la gran parte de la docencia, o mejor dicho, de los estamentos docentes se han alejado bastante
de lo territorial, y eso también hace que sea difícil hacer una batalla contrahegemónica con respecto al discurso dominante, ¿no? Sí, sin duda, porque somos instituciones como todas las instituciones que tenemos nuestras. Por eso digo, hay muchas cosas que mejorar. Ahora, yo creo que lo importante ahí es ver a todas las instituciones como un territorio, ¿no? Y a su vez llevar los territorios y llevar a las universidades, en este caso, a los territorios, ¿no? Y eso es una disputa, es una arena de disputa, como es una arena de disputa el Estado, ¿no? La universidad es una arena de disputa. Entonces, a mí me parece que si yo podría hablar de todas las universidades que conozco, en particular, por ejemplo, de la Universidad de San Juan, y estoy seguro que allí hay espacios, ámbitos, donde estas disputas se han dado y se vienen dando y se pueden seguir dando, y ahí es como construir ámbitos de escucha mutua y de acción compartida, ¿no? Y bueno, y eso teniendo como objetivo común una posición de derechos, en esta cuestión una posición de derechos vinculados a los derechos a la educación superior como un derecho, pero también al derecho al trabajo, al derecho al hábitat, al derecho a la cultura, etcétera, es decir, a los derechos económicos, sociales y culturales, y teniendo en común eso, bueno, después es buscarle vueltas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a nivel nacional, tenemos dos grandes redes en estas temáticas, ¿no? Tenemos la red de intercambio técnico con la economía popular, que es una red que integramos varios equipos universitarios de varias universidades, se han hecho distintas actividades al respecto, y tenemos otra red que también participa la Universidad de San Juan, a través de la Secretaría de Extensión en términos formales, que es la Red Universitaria en Economía Social y Solidaria, la RUES, ¿no? Y bueno, desde allí buscamos hacer muchas cosas. ¿Falta mucho? Sí, la verdad que falta mucho. Las demandas o las necesidades cada vez son mayores. Y sin duda a todos nos convoca a ver cómo modificamos eso. Pero creo que lo principal es tratar de buscar, de construir ámbitos de escucha mutua, de agendas compartidas y de líneas de acción que puedan impulsarse, sabiendo que, bueno, siempre hay que poner en juego capacidades de ese diálogo y de ese intercambio para llegar a acuerdos, ¿no? Me parece que el punto fundamental está encontrar esos socios que dentro de la universidad hay y a su vez esos socios dentro de la universidad, vincularlos con los socios múltiples y muy importantes que existen en los territorios. Rodolfo, muchísimas gracias. Vamos a subir esto a las redes para que sobre todo los compañeros del movimiento cooperativo, de la UTEP, del MTE, los compañeros que trabajan en diferentes municipios, la gente de la universidad pueda acceder a esta nota y bueno, se cumplió una asignatura pendiente que tenía nuestro común amigo Pablo Padín. Varias veces me retó por no ir a escucharte a las charlas que dabas en la universidad y que diste en la universidad, y me dice, che, pero no puede ser tan boludo, viene Rodolfo, tienen que ir, pa. Bueno, no te pude conocer personalmente, sí a través del micrófono. Espero que en tu próxima visita a San Juan visites Radio Comunitaria La Lechuza, y muchas gracias por el tiempo compartido. Desde ya. Queda esa posibilidad y gracias a ustedes por llamar y por hacer el trabajo que hacen. Un gran abrazo. Rodolfo Pastore, economista, director del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes, un especialista en economía social y solidaria, pasaba por los estudios de La Lechuza.